No lo voy a hacer a dedo, ¿eh? El que quiera compartir algo, que lo haga libremente. Según este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Nos vamos a hacer esas preguntas en cuanto a la gracia de Dios. ¿Por qué hay un pueblo escogido? ¿Por qué escoge Dios un pueblo? La pregunta primera es, ¿cuándo escogió Dios al creyente? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Siempre. Desde siempre. Desde siempre. Intenta echar tu pensamiento tan atrás como puedas. Lo máximo que podrás cuando tenías 5 o 6 añitos. Más no podrás. Antes de la fundación del mundo. Yo no estaba. Es que nada estaba. Es que ni los ángeles habían sido creados. Antes de antes. ¿Sí? Lo más al principio que podamos imaginar. Cuando estaba Dios con Dios. Consigo mismo. Entonces es cuando ya Dios traza un plan de salvación y ahí hay un pueblo que Él tiene en mente. ¿Para qué? Versículos 4 y 5. ¿Para qué escoge Dios un pueblo? Para salvación. Para que fuéramos sin mancha. Para hacernos Santos, limpios, manchas y santos. ¿Sí? Para su gloria. Para su gloria. Dice el pasaje también para ser adoptados Como hijos suyos. Como dentro hijos de Dios, su familia espiritual. por medio de Jesucristo. Ajá. Y entonces viene otra pregunta aún más clave. ¿Según qué criterio? El suyo propio, según Por el pura El suyo. el suyo. ¿Cómo dice el pasaje en Efesios? En una adopción. Para adoptarnos como hijos. Por el puro afecto. Según Su el voluntad. puro Afecto de su voluntad. afecto de su voluntad. ¿Alguien me lo puede explicar en castellano más sencillito? Por lo que él quiso. Porque quiso, porque le dio la gana. Sí. En castellano, claro. Porque Él quiso. Claro, ahí yo puedo empezar a pensar, pero si Él quiso por algo, bueno, eso ya no me he revelado. Claro. ¿Tuvo Dios algún criterio? Lo que me dice la palabra es, Él quiso. Yo no sé más. Él quiso escoger un pueblo, y ese pueblo es el que es, y no es otro, y esas personas son las que son, y no son otras, porque Él quiso. Entonces no había una razón en mí. No había una razón en mí por la cual Dios me escogiera. Esa es una interpretación que corre por ahí sobre la predestinación. Ah, Dios escogió los que sabía que iban a tener fe. Entonces Dios no está escogiendo a nadie. Dios está obligado a escoger. ¿Sí? Dios no es libre. Pero lo que nos expresa aquí Efesios es según el puro afecto de su voluntad. O sea, solo por su voluntad. Él quiso escoger unos y no otros. Y aquellos que escogió, Dios les dio la fe. Y Dios los transformó y Dios los cambió sus corazones. ¿Sí? Eso es lo que vemos aquí en el pasaje de Efesios. Romanos 8. ¿Alguien puede leer Romanos 8, 29? Un pasaje tremendo sobre la gracia de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien. Entonces Dios escoge un pueblo y con ese pueblo trabaja, hace cosas, produce cambios. ¿Qué hace con aquellos que el Señor escoge? Dice, primero los conoció. Este es un conocimiento íntimo, personal. Dios te conoce, se acerca a ti, te conoce. Y luego los predestinó, los guarda, los preserva para salvación. Y a los que predestinó dice que los llamó. Hay un momento en la vida de aquel que el Señor ha escogido en el cual escucha la voz del Señor. A través de un himno, a través de un sermón, a través de un vecino que le comparte el Evangelio, hay un momento en el que el Señor le llama, dice, sígueme. Y entonces el creyente responde en fe a ese llamado, los llama. Y a los que llamó, ¿qué hace con ellos? Los justificó. Los justificó, los declara inocentes, los limpia de sus culpas. Y a estos glorificó. Sí. Me crea una duda.
el principio, mira que lo he leído veces, pero se me ha quedado a mí la duda. ¿Por qué primero conocer y después predestinar y no primero predestinar y después conocer? Aquí, conocer, no estamos en el Nuevo Testamento, es en griego, pero la traducción viene del verbo en el Antiguo Testamento, yadá, que es una relación íntima, cercana. En el Nuevo Testamento, en Juan, tenemos el ejemplo de Natanael, por ejemplo. Andrés lleva a Natanael al Señor, porque quiere que conozca al Señor, pero cuando Natanael viene caminando, creo que lo cité en el sermón la semana pasada, ¿no? El Señor Jesucristo le dice, aquí hay un verdadero israelita, de corazón noble, de corazón puro, ¿no? Y Natanael se queda como, ¿tú de qué me conoces? Si es la primera vez que me acerco a ti, ¿no? Es este conocer. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, el Señor ya nos conoce de una forma íntima, personal, se acerca a nosotros, ¿sí? Sí, no, sí. La cuestión es el orden. Sí. Que bien, que debe ser este porque está escrito, pero nunca ha caído que el orden no está a la inversa. Primero predestino y después conozco, sino que primero conozco y después predestino. Sí, y eso es lo que me acaba de crear ahora mismo en este momento una duda. Bueno, es que ¿Por qué ese orden? No es predestino y conozco, porque entonces el predestino sería una cosa fría. Claro, aquí hay una cadena de acontecimientos, uno que va enlazado a otro. Sí, pero es nuestra lógica. Sí, en nuestra lógica, si yo tuviera un libro con un montón de nombres escritos, podría ir escogiendo varios, pero serían nombres. Sí. Pero Dios visita a Abraham, Dios visita a Moisés, Dios visita a todos estos hombres. Primero hay un conocer, hay una intimidad de Dios con el hombre. Sí, pero aquí está hablando de antes de la fundación del mundo. Sí. No estoy poniendo en duda, ni muchísimo menos la teología de la predestinación, por supuesto. Pero simplemente es el orden. El orden en mi mente lógica sería primero, de toda la creación que voy a hacer, escojo a los que van a ser salvos, y a esos que he escogido que van a ser salvos, los voy a conocer de forma especial. Esa sería la lógica mía humana. Ya. Evidentemente no la lógica. Sin embargo, aquí dice que primero de todo lo que voy a crear, entiendo, conozco a los que voy a escoger. Sí. Porque no es toda la creación, por lo tanto, y en su mente está toda la creación, conozco a los que voy a escoger y entonces los escojo. Sí. Y entonces... Sí, nos deja un poco fuera de juego. Sí. La lógica de Dios. Pero es así, dice que primero nos conoce con esa cercanía, con esa intimidad. Primero nos conoció, luego nos predestinó. Entonces, Aún antes de ser creados, Dios me conocía mejor de lo que yo me pueda conocer a mí mismo. Aún antes de ser creados. sí, no, por Dios supuesto. piensa en mí, Dios me conoce, Dios me ama y Dios dice, tú eres mío. Por eso digo, si antes Dios dijera, escojo a tal, sería un escoger distante o sería impersonal, ¿no? Pero primero Dios se acerca a nosotros. Pero esto podría dar a entender finalmente que algo hay. Algo hay de mérito. Sí. No, estoy haciendo de alma del otro, ¿vale? Estoy poniendo un poco de... La pregunta normal que sale. Que Que por sea una algo- forma de aprender. que por algo fue, ¿no? Que por Claro, algo que- si primero conozco y después predestino, estoy apoyando la teología, entre comillas, de que es el Señor, o sea, Dios escogió a aquellos que sabían que iban a creer, puesto que los conoció Ya, y al conocerlos sabían lo que iban a hacer, sí. y entonces como sabía que lo iban a hacer, entonces vas y los escoges. No, Sí. pues si hubiera... Este orden me llevaría ahí. No, pues hubiera predestinado a algunos de los que conoce siempre. Diga, a todos los que conoce, a todos predestina. Claro. Pero Si entre los que conoce, a los que se acerca, algunos predestina y a otros no, diría, bueno, pues vale. Sí, Cuando él se acerca y conoce, diría, pues en función de lo menos malo que pueda ser, a este sí, a este no. Pero dice, a todos los que conoce, a todos predestina.
Sí. Quizá lo hace toda la vez. De hecho, para nosotros No. el tiempo. Sí, Se me ocurre que hay aquí una parte que no está escrita, y es que Dios va a conocer a aquellos que realmente quiere conocer.